Vamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana ha dado a conocer un comunicado en el que expresa preocupación por las decisiones que se están tomando en los tribunales con casos de corrupción pública. El primer caso al que se refiere Participación Ciudadana es el caso Odebrecht, que hicieron un expediente, inició ese proceso en el que nosotros incluso albergábamos esperanza de que, aunque no se incluyera a todo, como se sospechaba, pero que fuera ejemplar el castigo a esa corrupción que fue confesada por los mismos dueños de la compañía Odebrecht, que repartió, la primera confesión fue que repartió de sobornos entre funcionarios dominicanos 92 millones de dólares. Y luego no apareció, al final, no apareció quién recibió ese dinero. Y nadie tenía culpa de nada, todo era normal. Pero además, ese caso de Odebrecht, se tiene años hablando de eso porque esa empresa, para el entramado criminal y de soborno y de corrupción en América Latina, se instaló en República Dominicana. Aquí le dieron facilidades en Dominicana para instalar eso, y desde aquí entonces, Perú, México, Venezuela, la mayoría de los países en donde lograron contratos de construcción para sobrepasarle a los competidores, dinero repartido a los congresistas, a los funcionarios, a los gobiernos. Solo 2 condenados en el caso Odebrecht. También se refiere al caso de los supertucanos, aquellos aviones comprados por el gobierno de Leonel Fernández. Dinero en soborno, nadie es culpable. Y el caso de los Tres Brazos, un barrio de la capital, en donde una compañía privada le vendió los terrenos a la familia que viven ahí. Un caso sonado. Y por último, se refiere a la reciente decisión lastimosa en el caso de la ONSA, en donde se descubrió un entramado de corrupción, y mencionábamos aquí hace apenas días, mencionábamos que en la ONSA había una red de corrupción en la administración de Manuel Rivas Medina, y que resultó el asesinato del profesor universitario y abogado Junior Ramírez. En este caso, que incluso el Ministerio Público se asomó desde el principio, y recordamos esa tarde en que se descubrió el cadáver del profesor y que una fiscal corrió a dar declaraciones públicas para decir que la muerte había sido porque estaba extorsionando a las autoridades. En ese caso de un claro asesinato, hubo una planificación, hubo premeditación, hubo de todo, hubo una cadena de ocultamiento del cadáver, hubo confesión, según el mismo Ministerio Público, hubo confesión de un señor conocido como el Grande, y mucha gente involucrada. Y el asistente principal del administrador de la ONSA huyó a los Estados Unidos, fue traído de allá, solo fue condenado él. Bueno, hay otra persona con una sanción de apenas 1 año, y el principal condenado a 20 años de prisión porque es un simple homicidio para los jueces. Y sin quererle, este caso de la ONSA
sin querer, y bueno, y de esas decisiones, de esos casos, le traen a la memoria a uno una publicación de hace poco, incluso ni siquiera se comentó mucho, de que en la construcción de viviendas del gobierno de Leonel Fernández, en donde participaron en el reparto de esos apartamentos y de esas viviendas, jueces de la Suprema Corte de Justicia y de diferentes niveles. Y recuerdo que también una persona, abogado destacado, se refería a ese caso diciendo, ¿por qué ellos? O sea, está bien, pero ¿cómo explican que sean precisamente ellos los que resulten beneficiados? Y cierro esta preocupación, el comentario sobre la preocupación de participación ciudadana, y con todo esto que, señores, hay que mantener la esperanza de que esto puede mejorar, de que no se puede tirar la toalla, porque incluso hay una lista de casos que se están ventilando y que uno quiere que el asunto mejore, de que hayan resultados que le hagan ver a la gente que lo mal hecho hay que castigarlo, porque si los jueces, el otro día yo salí en defensa de los jueces, y yo sigo convencido de que para que un juez tome una decisión de condena en un juicio penal, los fiscales tienen que haber hecho un buen trabajo. Entonces, en todo esto aflora el asunto de que dejan los expedientes cojos, dejan los expedientes vacíos, con poca cosa para que no haya cómo condenar. Y el reparto de los partidos políticos, no solo el del gobierno, la Junta Central Electoral repartida entre los partidos, los jueces repartidos entre los partidos. Oiga, entonces a este pueblo hay que darle una ventana de esperanza, hay que dar posibilidades para evitar que la gente siga sin fe en el sistema. Cuando la gente pierda totalmente la fe en los estamentos del sistema, entonces la gente, y ya se están viendo, la gente comienza a decidirlo por motus propios, por cuenta propia, y eso, desconocer las funciones del sistema, sería peligroso. Por tanto, nosotros en el día de hoy estamos asumiendo como propio la preocupación del Movimiento Cívico Participación Ciudadana de que hay que revisar las decisiones judiciales, hay que reflexionar sobre eso para evitar que la gente pierda la fe. Recuperemos la fe que puede haber un mejor país.